Bueno, hola a todos, hola chicos todos, espero que estén bien. Eh, Les voy a dar la próxima teoría. Denme un segundito que pongo el puntero láser, ahí está. Bueno, esta es para felicidad de todos ustedes y tranquilidad, esta es la última teoría previa al primer parcial. Esta es la última teoría que va a corresponder con su respectivo seminario al primer parcial, que es sustitución electrofílica aromática. Todos los que vayan al día, bueno, mejor, porque bueno, es una teoría que generalmente les trae un poquito de dolor de cabeza a algunos, pero en general es una teoría muy sencilla y está explicada en absolutamente todos los libros de química orgánica y muy bien explicada. El capítulo directamente de cada libro va a ser de sustitución electrofílica aromática. Les vuelvo a recalcar el McMurray, el Wade y el Bruise. Incluso cuando ustedes vean las filminas van a ver que muchas imágenes o gráficos están sacadas de esos libros, principalmente del Wade, del Bruise también. Y bueno, vamos a arrancar entonces con esta nueva teoría. Antes de arrancar con la primer filmina, hago un recordatorio de lo que ustedes estuvieron viendo hasta ahora. Vimos las reacciones vía radicalaria, que fueron las primeras que vimos, halogenación radicalaria de alcanos, y después vimos todas sustituciones nucleofílicas, donde un nucleófilo reemplazaba a otro, ¿sí? Un nucleófilo desplazaba a un grupo saliente, ¿sí? que casi todos los casos era un haluro. Incluso ustedes vieron en la última teoría, que es la que dio Sergio, ustedes vieron la sustitución nucleofílica aromática, que les tiene que llamar la atención con el título de esta nueva clase. En la sustitución nucleofílica aromática que explicó Sergio, ustedes vieron reacciones de haluros de arilo, o sea, fluorbenceno, bromobenceno, clorobenceno, donde ese haluro era sustituido por otro nucleófilo. ¿Sí? La diferencia con las SN1 y las SN2 es que el mecanismo era totalmente distinto. ¿Está bien? Pero ustedes vieron sustitución nucleofílica aromática donde un nucleófilo reemplazaba algún haluro de un anillo. Bueno, la sustitución electrofílica aromática es al revés de la sustitución nucleofílica aromática. Lo que se va a reemplazar, lo que se va a sustituir va a ser una sustitución, pero esta vez de un electrófilo por otro. ¿Está bien? Si ustedes miran el anillo de benceno, como ya lo explicó Sergio al explicar aromaticidad, los anillos aromáticos son muy ricos en electrones. ¿Está bien? Muy ricos en electrones. Fíjense cómo el anillo aromático está muy rojo acá. Rojo significa exceso de electrones. Y si el anillo de benceno está muy rico en electrones, ¿sí? Porque tiene 6 electrones pi, entonces esos electrones pueden actuar como nucleófilos. Sean ellos, esos electrones, que actúen como un nucleófilo y reaccionen con un electrófilo, o sea, con algo con densidad de carga positiva o con una carga positiva neta, para producir una sustitución. ¿Está bien? Ahora vamos a verlo bien en detalle. Este sería el esquema ultra general de lo que sería una reacción de sustitución electrofílica aromática, apodada o abreviada SEA, donde un anillo aromático como el benceno lo que hace es sustituir un electrófilo, o sea, un protón, por otro electrófilo. ¿Está bien? Fíjense, siempre en esta reacción el electrófilo, ahora vamos a ver cuáles van a ser los electrófilos con los cuales puede reaccionar el anillo de benceno. Ese electrófilo va a sustituir siempre a un protón. ¿Estamos? Ahora la sustitución es entre electrófilos. Algo positivo que entra y algo positivo que se va. ¿Estamos? Y obviamente va a tener un mecanismo determinado, un mecanismo específico y que lo vamos a ver
en detalle. ¿Está bien? En este cuadro vemos las reacciones típicas que uno puede hacer con un anillo de benceno y en reacciones de sustitución electrofílica aromática. Fíjense que por medio de una sustitución electrofílica aromática, ustedes pueden preparar a partir de benceno este tipo de compuestos que se llaman ácidos benceno-sulfónicos. Pueden preparar nitroderivados, nitrobencenos, ¿sí? Esta reacción se llamará nitración del anillo de benceno. Cada una de estas cosas que entran van a entrar como electrófilos, como algo positivo. Vamos a ver cada una de ellas. Se pueden formar haluros de arilo, clorobenceno, bromobenceno, a partir del mismo benceno. Cetonas, ¿sí? A partir del benceno, preparación de cetonas, ¿sí? De arilcetonas. ¿Está bien? Benceno, grupo ceto y después un grupo R. O también puede ser que se pueden obtener alquilbencenos, como por ejemplo el tolueno, el etilbenceno, ¿sí? Todas estas reacciones tienen un nombre, que son todas reacciones de SEA, y las vamos a ver cada una de ellas. ¿Estamos? Esta reacción se llamará sulfonación, esta nitración, halogenación, acilación y alquilación, ¿sí? Las vamos a ver cada una con detalle. ¿Estamos? Bueno, primero volvemos de vuelta al esquema general, ¿sí? Donde tenemos un anillo de benceno que reacciona con un electrófilo y vamos a ver cómo es el mecanismo. Va a ser un mecanismo en dos pasos, ¿sí? Un mecanismo en dos pasos muy parecido a la SNA, o sea, el diagrama que nosotros ahora vamos a ver va a ser muy parecido al de la SNA o al de la SN1, ¿sí? Con sus diferencias, ¿no es cierto? Se va a formar un intermediario. Si es en dos pasos, se va a formar un intermediario. ¿Qué es lo primero que ocurre? El anillo de benceno, como es muy rico en electrones, actúa como nucleófilo, ¿sí? Como nucleófilo, buscando cosas positivas, buscando electrófilos, y va a reaccionar con ese electrófilo, en este caso, se va a adicionar este par electrónico, ataca al electrófilo, ¿sí? Y primero lo adiciona a ese carbono. ¿Estamos? Digo, este carbono en particular es lo mismo cualquiera, ¿no? Todos los carbonos, en el benceno, todos los carbonos y todos los hidrógenos son exactamente iguales, ¿sí? En este ejemplo ilustrativo, bueno, va a este carbono. Entonces, fíjense, si el par electrónico ataca a este electrófilo y queda en este carbono, ¿ven? Entonces, este otro carbono que perdió su par electrónico queda positivo. ¿Estamos de acuerdo? Se forma un carbocatión. Y obviamente, si ustedes lo observan, ya que aprendieron aromaticidad, van a ver que este intermediario, este carbocatión intermediario que se genera, no es aromático. Fíjense que acá hay un carbono sp3 que no es plano. ¿Está bien? Por lo tanto, como intermediario que es, y como todo carbocatión, va a tener mayor energía que el reactivo que lo formó, ¿sí? Esto es entonces un intermediario no aromático de mayor energía que el reactivo. Normalmente se lo suele llamar como complejo sigma o intermediario de Wieland. Lo que se puede ver es que tiene cierta estabilización por resonancia, ¿sí? No llega a ser aromático, pero tiene cierta estabilización por resonancia, ¿sí? Fíjense, me quedó este catión en primer lugar. Si muevo este par electrónico para acá, para formar el doble enlace, ¿sí? Imagínense que es una flechita lo que yo estoy dibujando acá, pasaría a formar esto y este carbono me quedaría positivo. Si vuelvo a mover ahora este par electrónico para acá, para formar un doble enlace, ahora es este carbono en el que me queda positivo, ¿sí? Entonces tengo estas tres estructuras resonantes. Este es el primer paso, que es un paso lento, ¿está bien?
porque estamos formando un intermediario, un reactivo está formando un intermediario carbocatiónico, es un paso lento. Y luego en un segundo paso, que es un paso rápido, se elimina este protón, este mismo protón que está unido al carbono que tiene el electrófilo, que se unió al electrófilo, es este protón, el que se elimina por alguna base para volver a formar el anillo de benceno y restablecer la aromaticidad. ¿Estamos? Y ese protón se va con la base o se va como protón más. ¿Está bien? Se elimina como protón. ¿Estamos? Estos son los dos pasos. ¿Estamos? Primero, la entrada del electrófilo y la formación del carbocatión, que es un paso lento. Y el segundo paso es la eliminación de este protón para volver a generar el anillo aromático y restablecer la aromaticidad. ¿Estamos? Esos son los dos pasos. Ahora lo vamos a ver con diagrama. Bueno, acá está el diagrama de energía generalizado, ¿sí? Donde acá están los reactivos, el anillo aromático, pues en este caso es el benceno, que reacciona con el electrófilo, paso lento, por eso dice slow acá, paso lento. Necesita llegar a tener esta energía de activación donde se encuentra el primer estado de transición que está dibujado acá, ¿sí? Con los enlaces parcialmente formados y parcialmente rotos. Se forma el valle, ¿sí? Que es la energía del carbocatión intermediario, ¿está bien? Que es no aromático, por eso tiene mayor energía. De por sí es un carbocatión, así que tiene que tener mayor energía que el reactivo. Fíjense acá cómo está dibujadito, una forma sencilla, digamos, de dibujar o expresar este carbocatión sería más o menos de esta manera, con líneas con puntitos y a veces con un semicírculo, ¿sí? Y la carga positiva. Esta es una manera de representar el carbocatión intermediario, ¿sí? Recuerde que tiene tres estructuras resonantes. Y luego, bueno, este carbocatión reacciona en un paso rápido, fast, un paso rápido para eliminar el protón, este protón. ¿Estamos? Y de esa manera dar el producto final de sustitución. ¿Estamos? Bueno, como dice acá, el primer paso es lento, consume energía porque se tiene que formar un carbocatión intermediario de mayor energía y no aromático, y el segundo paso es rápido, ¿sí? Y libera energía porque se produce un producto mucho más estable que el carbocatiónico, ¿sí? Se forma ya, vuelve a restablecerse la aromaticidad. En general estas reacciones son exotérmicas. Bueno, vayamos a ver cada una de las reacciones que les mostré en la segunda filmina. Vamos con las halogenaciones primero. Primero con la bromación. El anillo de benceno reacciona con bromo en presencia de un catalizador que puede ser tribromuro férrico, en realidad podría ser cualquier otro ácido de Lewis, tricloruro de aluminio, tetracloruro de titanio, ¿sí? Pero en presencia de un catalizador ácido de Lewis, forma el bromobenceno más protón, que se dirá como bromuro de hidrógeno. ¿Estamos? Esto es lo que se llama la reacción de bromación del benceno. Benceno más bromo, en presencia de tribromuro férrico como catalizador, da como producto el bromobenceno. Bien. Necesitamos un catalizador porque esta reacción, la del benceno con el bromo, no es lo suficientemente rápida. ¿Estamos? Recuerden que los catalizadores se utilizan para acelerar una reacción. No intervienen en la estequiometría de la reacción, no intervienen en la termodinámica de la reacción, sino intervienen en la cinética, hacen que la reacción sea más rápida. ¿Estamos? ¿Cómo actúa el tribromuro férrico? Veamos cómo actúa el tribromuro férrico. En lo que hace el tribromuro férrico, como es un ácido de Lewis, este hierro está ávido de electrones. ¿Está bien? Entonces, cuando se acerca a la molécula de bromo, uno de estos bromos se
une al átomo de hierro, generando una polarización muy grande del enlace bromo-bromo. ¿Está bien? Incluso hasta directamente romperle este enlace bromo-bromo, dando el ion bromo más, o sea, un ion bromonio, un ion bromo más, y un ion tetrabromoferrato. ¿Estamos? Este ion, este bromo, tiene una densidad de carga positiva muy grande y es atacado más fácilmente, es un mejor electrófilo, es atacado más fácilmente por el anillo de benceno. ¿Estamos? Entonces la reacción se acelera. ¿Por qué se acelera? Porque ahora este bromo es mucho mejor electrófilo que este. ¿Estamos? Acá seguimos con la bromación. El anillo, acá bueno, se ve bien cómo es el mecanismo. El anillo de benceno, por sus pares de electrones pi, atacan a este bromo y se forma el ion tetrabromoferrato, ¿sí? Y es este bromo que está en azulito el que primero no me sale la palabra, se mete, pero no es se mete, es se adiciona al anillo de benceno para formar el carbocatión. ¿Estamos? Luego, el ion bromuro o el mismo ion tetrabromoferrato se elimina este protón para generar, bueno, el producto final, que es el bromo-benceno. Acá están las dos partes, las dos etapas del mecanismo que yo les nombré. ¿Sí? Ven que se forma ácido bromhídrico y se regenera el catalizador. Acá lo tienen en forma de el diagrama de energía en función de la coordenada de reacción. ¿Estamos? Los reactivos acá, el primer estado de transición, este sería el intermediario, o sea, el complejo de Wieland, el carbocatión intermediario, y el segundo paso rápido. Digo rápido porque tiene baja energía de activación, muy chiquitita, rápido para producir el producto bromo-benceno más, bueno, bromuro de hidrógeno y tribromuro férrico, pero esto no nos importa tanto, nos importa esto. ¿Sí? Bueno, acá tiene la bromación. Bueno, ¿qué pasa con la cloración? La cloración es exactamente igual a la bromación. ¿Estamos? El mecanismo es exactamente lo mismo. Lo único que se cambia es bromo por cloro. ¿Sí? También necesita un catalizador que también podría ser tricloruro férrico, podría ser incluso hasta tribromuro férrico también, tricloruro de aluminio, tetracloruro de titanio. ¿Sí? Es más, la química de las sustituciones electrofílica aromática ha sido ultra extensamente estudiada. ¿Sí? Y hay catalizadores de lo que se les ocurra. ¿Estamos? Particularmente para el caso de cloración y bromación suelen ser haluros de metales de transición o en este caso tricloruro de aluminio. Pero no son los únicos. Lo que sí tienen que tener es propiedad de ácido de Lewis. ¿Sí? Ya les dije, tricloruro de aluminio, tricloruro férrico. Podría ser tetracloruro de estaño, tetracloruro de titanio. ¿Estamos? Todos esos podrían actuar como catalizadores. Acá les mostramos los más comunes. ¿Está bien? El más fuerte de todos es el tetracloruro de aluminio. Bien. Acá de vuelta el mecanismo, que es exactamente igual a la bromación. Ustedes de acá lo pueden ver. En cuanto a la iodación, la iodación es muy lenta con yodo, ¿sí? Y incluso desfavorecida termodinámicamente, ¿sí? Incluso aunque utilicen un catalizador, si hacen benceno más yodo 2 con un catalizador, la reacción no da. Hay que primero generar el famoso ion iodonio, ¿sí? Y una manera de generarlo es haciendo una oxidación, ¿sí? de la molécula de yodo con algún oxidante fuerte como el ácido nítrico. ¿Está bien? Entonces el ácido, lo que primero se hace cuando uno quiere hacer una iodación
es mezclar ácido nítrico y yodo. De esa manera, bueno, se liberará dióxido de nitrógeno, pero se va a generar el ion yodonio, que es este que está acá, yodo más. ¿Está bien? Ese yodo más es el que después va a reaccionar como electrófilo, produciendo la iodación, que sería esta reacción. ¿Estamos? ¿Ven la sustitución de este electrófilo por este? Iodonio por protón. Es una sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Esta es la reacción neta, sin la escritura del mecanismo. Bien. Y por último, la fluoración. El flúor es muy reactivo, ¿sí? Como ya lo venimos viendo en un montón de reacciones, el flúor es muy reactivo y es muy difícil de controlar. Pero se pueden preparar fluoruros de arilo, ¿estamos? Pero no por estas reacciones convencionales que les estoy explicando acá de sustitución electrofílica aromática. Se preparan por CEAs más complejas, o sea, con reactivos más complejos, ¿sí? O por otro tipo de reacciones que involucran una CEA, pero que están fuera del alcance de esta materia de orgánica 1. Los chicos que estudien licenciatura en química van a ver en orgánica 2 método de preparación de fluoruros de arilo por otro tipo de reacciones. ¿Estamos? Así que la fluoración no, para nosotros no. Vamos a la nitración. La nitración es la reacción del anillo de benceno o cualquier compuesto aromático con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico. ¿Sí? Ahora vamos a ver para qué es este ácido sulfúrico. Se produce la nitración, o sea, la introducción de un grupo nitro, ¿sí? Y la salida de un protón. El ácido sulfúrico acá también es utilizado como catalizador, porque lo que hace es formar el verdadero electrófilo de la reacción, que es esto que está acá, el ion nitronio. ¿Sí? ¿Ven la carga positiva acá, en el nitrógeno? En este ion. Este nitrógeno es muy electrofílico y es el que reacciona con el anillo de benceno. Por eso se une al nitrógeno el anillo de benceno, porque el nitrógeno es el átomo electrófilo. ¿Qué es lo que hace el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico, mediante esta reacción que se muestra acá, lo que hace es simplemente deshidratar el ácido nítrico. ¿Sí? En un primer lugar, el ácido nítrico se protona, es uno de los oxígenos, el del que tiene el OH. Si ustedes dibujan la estructura de Lewis de esto, lo van a entender mejor. Si este grupo OH se protona y después sale como agua, ¿sí? Si se protona, les queda esto, y si se elimina una molécula de agua como acá, les queda esto que es el ion nitronio. Ese ion nitronio es el que actúa como electrófilo para dar como producto, en este caso, el nitrobenceno. ¿Estamos? El mecanismo es siempre igual. Para todas las CEAs es siempre igual. Puede ser con o sin catalizador, pero el mecanismo es en dos pasos. Y siempre se forma este intermediario, que puede estar más o menos estabilizado. Por ahora estamos viendo reacciones solo de benceno. Después lo complicamos un poquito más. Bueno, ¿qué importancia tiene les damos como un adelanto, que después ustedes lo van a ver, seguir viendo en Orgánica 2, sobre todo los chicos de licenciatura en química. La nitración es una reacción muy importante. Nitración de anillos aromáticos es una reacción muy importante porque a partir del grupo nitro, la introducción de un grupo nitro y la reducción de este grupo nitro por algún metal, como por ejemplo hierro, pueden transformar este grupo nitro en un grupo amino. ¿Sí? Pueden transformar un nitrobenceno en anilina. Esta es una reacción muy común, que incluso les hacemos hacer generalmente a los chicos que hacen la licenciatura en química, hacen la orientación química orgánica en los últimos 2 años, que hacen la orientación en la materia de trabajos experimentales en química orgánica 1. Esta es una reacción muy típica que les damos de reducción del grupo nitro a grupo amino de un anillo aromático
por ejemplo, para transformar el nitrobenceno en anilina. ¿Sí? Fíjense cómo el rendimiento es muy importante, es alto. Y es muy importante porque este grupo amino después ustedes pueden hacer un montón de otras cosas con este grupo amino. ¿Está? O sea, el fin de esta filmina es que la importante que son los grupos nitroderivados. ¿Está? Una de las cosas importantes que pueden hacer es reducirlo a grupo amino y después con este grupo amino pueden hacer un montón de otras reacciones químicas o transformaciones químicas a posterior. ¿Sí? Los reductores suelen ser, como dice acá, metales o hierro, estaño, cloruro de estaño, ¿sí? En medio ácido. Bien, sigamos. Vamos a la sulfonación. Fíjense que la sulfonación es la reacción de benceno con ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico tiene que ser concentrado o incluso hasta fumante. Eso ya lo conocen de inorgánica. Con calentamiento se produce el ácido benceno sulfónico. El carbono, uno de los carbonos del anillo de benceno, se une al azufre. ¿Sí? Y les queda esto, SO3OH. Esto es un ácido sulfónico. Es como si fuera un derivado de ácido sulfúrico, nada más que en vez de tener otro OH, digamos acá, lo que tiene es un anillo de benceno. Esto se llama ácido benceno sulfónico. Bien, ¿cuál es el electrófilo acá? Porque no es el ácido sulfúrico en sí el electrófilo. ¿Sí? El ácido sulfúrico genera el electrófilo. ¿De qué manera? Deshidratándose el ácido sulfúrico a sí mismo. ¿Está bien? Fíjense, es parecido a la formación del ion nitronio. ¿Sí? El ácido sulfúrico, uno de los OHs, se protona por la presencia de más ácido sulfúrico y se elimina agua y se genera esto que es el ion sulfonio. ¿Está bien? Este ion sulfonio puede perder un protón y formar el trióxido de azufre. Estamos con una deshidratación total del ácido sulfúrico, se puede formar el trióxido de azufre. Entonces, el electrófilo puede ser este o puede ser el mismo trióxido de azufre. ¿Estamos? Ven en los ambos casos como el azufre tiene una densidad de carga, tiene una carga positiva neta, una carga formal neta positiva. Es ese azufre el átomo electrofílico. Y es el que se une al anillo de benceno. Entonces, para la sulfonación, que es para la preparación de ácido benceno sulfónico, es ácido sulfúrico, a veces en presencia de trióxido de azufre o ácido sulfúrico fumante, o de ácido sulfúrico de alta concentración, ¿sí? Ácido sulfúrico concentrado. El electrófilo va a ser o el mismo trióxido de azufre o el trióxido de azufre protonado, o sea, el ion sulfonio. ¿Estamos? Veamos un detalle más de la sulfonación. La particularidad que tiene la sulfonación, que no tiene ninguna otra de las reacciones de SEA que vimos ni que vamos a ver, es que es reversible. ¿Qué quiere decir que sea reversible? Que esta reacción la puedo escribir como doble flecha. ¿Sí? Puedo ir para un lado o puedo ir para el otro. Veámoslo despacito. Benceno con el ion sulfonio, ¿sí? Se forma primero el intermediario, el complejo sigma, se elimina el protón y se forma el ácido benceno sulfónico. ¿Sí? Esta reacción es reversible. Si yo trato el benceno, hago reaccionar el benceno con un montón de ácido sulfúrico concentrado y bien concentrado, ¿sí? En ausencia lo más posible de agua, voy a formar el ácido benceno sulfónico. ¿Sí? Pero si al ácido benceno sulfónico, en este paso que está acá abajo, le agrego agua y un poquito de ácido y lo caliento como un poquito de ácido como catalizador y lo caliento, lo que voy a lograr es la desulfonación. ¿Lo ven? ¿Se ve acá?
que la reacción sea al revés, ¿sí? Que de esta molécula, ¿sí?, se adicione un protón y después el ion sulfonio se elimine, ¿sí? O sea, la reacción es reversible y pasa por el mismo intermediario. ¿Estamos? Y eso es importante, porque ustedes pueden sulfonar una reacción, un anillo de benceno, perdón, y formar el ácido benceno sulfónico, y después eliminar este grupo ácido sulfónico. ¿Cómo? Agarrando el ácido benceno sulfónico puro, mezclándolo con un montón de agua y un poquito de catalizador ácido, ¿sí? ¿Sí? Y van a poder generar la desulfonación. Acá el tema es de que se forme la sulfonación o se forme la desulfonación, va a depender de los reactivos que estén presentes. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes tienen benceno y un montón de ácido sulfúrico concentrado, se va a sulfonar. Ahora, si ustedes lo que tienen es el ácido benceno sulfónico y le agregan un montón de agua y un poquito de ácido, se va a desulfonar. ¿Estamos? Principio de Le Chatelier. Pero es el único caso donde es reversible. ¿Está claro? El único caso de SEA donde la reacción es reversible. ¿Por qué es reversible? Fíjense acá en el diagrama de delta G en función de avance de la reacción. Tenemos la reacción de sulfonación, benceno más ion sulfonio, primera energía de activación, se forma el intermediario de Wieland y en un segundo paso rápido se desulfona. El tema es que esta energía de activación y esta energía de activación no son muy distintas, ¿sí? O mejor dicho, cuando se llega la reacción, fíjense que el perfil energético es bastante como tirando asimétrico. ¿Lo ven? No era como lo que vimos antes, que era la primera reacción muy, muy grande y la de última chiquitita. Esta es como más parecida. Entonces el carbocatión que se forma acá, ¿sí?, dependiendo de los reactivos con los que esté reaccionando, puede ir para un lado, puede ir para el otro, ¿sí? Porque para ir para allá tiene que superar esta energía de activación y para ir para este lado tiene que superar esta energía de activación, que son relativamente similares. ¿Estamos? Por eso es que la reacción puede ir para un lado o puede ir para el otro. ¿Estamos? Y eso va a depender de los reactivos. ¿Estamos de acuerdo? Como ya les dije, si tenemos benceno más el ion sulfonio, la reacción va a dar el producto que es el producto de sulfonación, pero si lo que tenemos es este ácido benceno sulfónico más agua y un poco de ácido, la reacción transcurrirá en el sentido inverso. ¿Estamos? Y eso es porque estas energías de activaciones no son muy distintas para ir para este lado o para ir para este otro. ¿Estamos? Pero es el único caso donde se observa reversibilidad de la reacción para el caso de una SEA. ¿Está claro? Bueno, pasemos a otra reacción. Alquilación de Friedel-Crafts. Friedel-Crafts ya aparece una reacción con nombre. Las reacciones con nombre en general son para acordárselas mucho porque tienen una importancia, generalmente si uno las recuerda por el nombre es porque deben tener una importancia bastante grande, ¿sí? Vamos a ver ahora la alquilación de Friedel-Crafts y después vamos a ver la acilación de Friedel-Crafts. De las SEAs, las que tienen que saber todas las SEAs, pero la alquilación y la acilación de Friedel-Crafts se la tienen que saber al dedillo. ¿Está claro? Porque son reacciones ultra importantes y en química orgánica sintética se utilizan mucho y es por la ventaja que adquieren. Fíjense, yo ya les dije en alguna teoría previa que las reacciones más importantes en química orgánica, sobre todo en síntesis orgánica, era aquella reacción que podía producir formación de un enlace carbono-carbono. Entonces fíjense, ¿qué pasa acá? Si un anillo de benceno reacciona con un haluro de alquilo, cloruro de metilo, bromuro de etilo, bromuro de terbutilo, cualquier
haluro de alquilo con un catalizador como tricloruro de aluminio, tribromuro de aluminio. Lo que ocurre es que el anillo se alquila, así como suena, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen es sustituir un protón, como siempre el grupo saliente acá es el protón, sustituyen un protón por un grupo alquilo, por un grupo R. ¿Está bien? Y fíjense acá, este R es una cadena carbonada. Entonces, ¿qué se formó acá? Un enlace carbono-carbono. Esto es lo más importante de la alquilación de Friedrich-Crafts, ¿sí? Que pudieron formar un enlace carbono-carbono y pudieron tener una cadena carbonada más grande, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces es benceno con un haluro de alquilo en presencia de un catalizador ácido de Lewis, generalmente tricloruro de aluminio. Se forma el alquilbenceno, ¿sí? Y bueno, y HX, que mucho no nos interesa. La reactividad del halogenuro de alquilo aumenta con la polaridad del enlace, ¿sí? Los fluoruros de alquilo son los haluros más reactivos. Y ahora vamos a ver por qué. Veamos qué pasa acá entre estas dos cosas. ¿Cómo es que se forma el electrófilo? ¿Sí? Primero, ¿cómo es que se forma el electrófilo? Porque el electrófilo no es exactamente el haluro de alquilo, ¿sí? Es lo que ocurre, el electrófilo se va a formar a partir del haluro de alquilo con el catalizador. El mecanismo es este. Por ejemplo, un cloruro de alquilo cualquiera reacciona con el tricloruro de aluminio para dar el tetracloroaluminato, o sea, el cloruro, este cloro se va con el tricloruro de aluminio, ¿sí? Para formar el tetracloroaluminato y forma un carbocatión R+. Ese carbocatión R+, es el que va a actuar como electrófilo. ¿Está bien? ¿Ven la función del catalizador ácido de Lewis, tricloruro de aluminio? Lo que hace es formar el carbocatión que va a ser el verdadero electrófilo, ¿sí? Entonces el benceno reacciona con el R+, el carbocatión, ¿sí? El mismo carbocatión que se puede formar en una SN1, ¿está bien? Y se une al anillo de benceno. Bueno, en el segundo paso se elimina un protón y da el producto alquilado, ¿sí? Esta sería la reacción en general. Este es el primer paso y este es el segundo paso. ¿Estamos? Veámoslo con algún ejemplo concreto. Por ejemplo, benceno más cloruro de terbutilo, ¿sí? Ustedes saben que el cloruro de terbutilo, cuando el cloruro se elimina, porque se lo lleva el tricloruro de aluminio, ¿sí? Forma el catión terbutilo, ¿sí? Carbono con 3 metilos más, que es un catión muy estable. ¿Estamos? Entonces, ese catión muy estable es el que después reacciona como electrófilo, es atacado por el anillo, para formar el producto que es el terbutilbenceno. ¿Está bien? Bueno. Importante acá, esto está en rojo, en negrita, en cursiva y subrayado. ¿Sí? Me faltó ponerle comillas. Limitaciones de la reacción de alquilación de Friedrich-Crafts. La primera limitación es que cuando el benceno reacciona con el haluro de alquilo para formar el alquilbenceno, ¿sí? Ese alquilbenceno es más reactivo hacia una sustitución electrofílica aromática que el propio benceno, ¿sí? En la segunda parte de la teoría les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero por ahora, hasta que lleguen a el final de la teoría, que faltan un par de filminas más, por ahora créanme
que el producto alquilado, terbutilbenceno, es más reactivo hacia la sustitución electrofílica aromática, o sea, hacia la reacción con el cloruro de terbutilo, que el mismo benceno. ¿Estamos? Entonces, si a medida que se va formando terbutilbenceno en el medio de la reacción y el terbutilbenceno es más reactivo que el benceno, va a empezar a reaccionar, a medida que se forme el terbutilbenceno, va a empezar a reaccionar él con el cloruro de terbutilo. ¿Sí? Va a empezar a reaccionar por sea el mismo terbutilbenceno, metiendo distintos cationes terbutilo al mismo del anillo. ¿Está bien? Eso es lo que se llama una polialquilación. ¿Estamos? Si no me entendieron ahora, lo vamos a ver en un par de filminas más adelante. Entonces, leamos esto que dice acá. Con frecuencia es difícil detener la reacción después de una sola sustitución y se suele observar polialquilación. ¿Sí? Después les voy a explicar cuál es el método para que no haya tanto problema con la polialquilación. ¿Sí? Pero una de las limitaciones que tiene la alquilación de Friedrich-Crafts es que suele haber más de una alquilación. ¿Sí? Que se pueda meter más de un electrófilo. ¿Sí? En este caso, más de un catión terbutilo. Vamos con la segunda limitación de la alquilación de Friedrich-Crafts. Vimos recién, no puedo volver para atrás con esta grabación, pero ustedes sí paran el video y retroceden un poquito. En esta reacción, estas dos cosas juntas generan un carbocatión. Y ustedes ya saben, ya aprendieron, porque vimos carbocationes desde las primeras clases, y vimos en SN1 y vimos N1, todo, que los carbocationes, si pueden reordenarse, ¿sí? Pueden transponerse para generar un carbocatión más estable, lo va a hacer. ¿Estamos? Entonces, como acá también interviene un carbocatión, es muy probable que ese carbocatión, no es muy probable, si ese carbocatión que se genera se puede reordenar a uno más estable, se va a reordenar. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser otro carbocatión el que va a unirse al anillo de benceno y no el que ustedes habían planeado inicialmente. ¿Se entiende? Lo vamos a ver también en otra filmina. ¿Estamos? Pero recuerden esto. Siempre que hay un carbocatión y si ese carbocatión se puede reordenar por transposición de un hidruro, de un metiluro, de un fenilo, ¿sí? Para dar un carbocatión más estable, eso va a ocurrir y tienen que tener en cuenta que ese va a ser el electrófilo, ¿sí? El carbocatión más estable. Y por último, entre las limitaciones de la reacción de alquilación de Friedrich-Crafts es que esta reacción no ocurre con anillos desactivados. Esto lo voy a explicar mejor más adelante, ¿sí? O sea, no ocurre con anillos que sean atractores de electrones ni anillos que tengan grupos básicos. ¿Estamos? No ocurre con anillos que tengan atractores de electrones. Eso de desactivado que está acá, lo voy a explicar dentro de un ratito. ¿Sí? Voy a volver a esto, ¿eh? Así que, por ahora, para que lo tengan acá, la alquilación de Friedrich-Crafts no se da con anillos que tengan grupos atractores de electrones. ¿Sí? Fíjense. Grupo I, donde I es un grupo atractor de electrones, un grupo amonio, un grupo nitro, un grupo ciano, grupos carbonilo. ¿Sí? Estos tipos de reacciones no dan reacciones de Friedrich-Crafts. Hasta ahora estábamos viendo todas reacciones con benceno, ¿sí? Esta no es una reacción de un benceno con un haluro, es reacción de un benceno sustituido, que es la próxima parte. Por eso voy a volver a hablar de esto en un ratito, ¿sí? Pero por lo menos se los dejo acá. Con la alquilación de Friedrich-Crafts, la tercera limitación es que el anillo no da reacciones de Friedrich-Crafts si tiene un sustituyente que es atractor de electrones, como los que están acá, o básico. ¿Sí? Estos grupos amino
son donores de electrones, pero también son básicos. Estos grupos básicos no permiten que haya una alquilación de Friedrich-Krafft. Vamos a la acilación ahora de Friedrich-Krafft. La acilación de Friedrich-Krafft ocurre por reacción de un anillo de benceno con un cloruro de ácido carboxílico, ¿sí? Cloruro de etanoilo o cloruro de acetilo, cloruro de propanoilo, cloruro de benzoilo, ¿sí? Recuerden esa función química, cloruros de ácidos. Cloruro de ácido más tricloruro de aluminio o otro catalizador de Lewis, ácido de Lewis. Y fíjense que se forma una acetona. Este carbono del cloruro de ácido es el que después se une, en la reacción es el que después se une al anillo aromático. ¿Cómo se forma el electrófilo? El electrófilo se forma a partir del cloruro de ácido con tricloruro de aluminio. Nuevamente el cloruro se lo lleva al tricloruro de aluminio para dar el tetracloroaluminato y se genera este catión. ¿Sí? Imagínense que este cloruro se va, ¿sí? Ven que estoy haciendo como una flechita acá. El cloruro se va con el tricloruro de aluminio y les queda este ion, ¿sí? El carbono con carga positiva, que está estabilizado por resonancia. Hagan ustedes la flecha, ¿sí? Es un catión que es relativamente estable. ¿Estamos? No sufre transposiciones, la carga positiva o el centro electrofílico es el del carbono. El verdadero centro deficiente de electrones es este carbono. Y es este catión acilio, o catión acilo, se llama, es el que va a actuar como electrófilo. Entonces el anillo, ¿a quién va a atacar? Obviamente a ese carbono, que tiene carga positiva, y se forma todo el mecanismo de la reacción y se forma el producto final, que es la acetona. ¿Estamos? Esta es la acilación de Friedrich-Krafft. No tiene tantas complicaciones como tiene la alquilación. ¿Estamos? Es una forma de, a partir de benceno, preparar cetonas aromáticas. Aquí, o sea, alquil o aril, cetonas. Bueno, como agente acilante, ¿sí? Nosotros vimos recién, les mostré recién, el cloruro de ácido. El cloruro de ácido generalmente se lo suele llamar como un cloruro, como un reactivo acilante, un agente acilante, porque acila el anillo, ¿sí? Todo esto es un grupo acilo, se le llama así. ¿Por qué? Porque proviene del ion acilio, de un ion acilio. Bien, no solamente los cloruros de ácido dan reacción de acilación de Friedrich-Krafft, sino también los anhídridos de ácido, como por ejemplo el anhídrido acético. ¿Está? La función es exactamente la misma. Acá, en vez de eliminarse un cloruro, que es el que estaría acá en un cloruro de ácido, se elimina todo este grupo acetato. ¿Estamos? Se va con el tricloruro de aluminio. En definitiva, lo que importa es el ion acilio que está acá. ¿Estamos? Entonces los anhídridos de ácido también actúan como agentes acilantes como los cloruros de ácido, pero lo más común son los cloruros de ácido. Y nuevamente la reacción de acilación de Friedrich-Krafft, al igual que la alquilación, no puede efectuarse sobre anillos aromáticos muy desactivados, dice acá, que ahora les voy a explicar qué son los desactivados, pero no se puede producir la reacción con anillos aromáticos que tengan grupos atractores de electrones. ¿Estamos? Como lo que vimos en la filmina pasada. Grupo nitro, grupo ciano, grupo carbonilo, ¿sí? Esos anillos que tengan esos grupos, por ejemplo el nitrobenceno, no da reacciones de acilación de Friedrich-Krafft, ¿sí? Porque tiene el nitrobenceno un grupo muy fuertemente atractor de electrones. ¿Estamos? Después vamos a asociar esta palabra activado y desactivado con
eso, con grupos atractores y donadores de electrones. ¿Se entendió? Entonces, al igual que la reacción de alquilación, la reacción de acilación no puede efectuarse sobre anillos aromáticos con grupos atractores de electrones. ¿Sí? Después los vamos a llamar desactivados. ¿Cómo se preparan los cloruros de ácido? ¿Sí? Les doy un pequeño adelanto que ustedes lo van a ver más en Orgánica 2. Los cloruros de ácido, que son los que actúan, forman el ion acilio, se preparan a partir de un ácido carboxílico con cloruro de tionilo. ¿Sí? SO cloro 2, ¿sí? Y un ácido carboxílico, el producto es el cloruro de ácido más estos subproductos. ¿Estamos? Acá les doy la reacción de cómo se prepara un cloruro de ácido. ¿Estamos de acuerdo? A partir del ácido carboxílico correspondiente con cloruro de tionilo. Bueno, veamos ventajas de la acilación versus la alquilación de Friedrich-Crafts. Ventajas de la acilación en comparación con la alquilación. La acilación, acá hay que... Esto, táchenlo, si lo tienen por ahí fotocopiado o lo que sea, acá debería decir, se me acaba de escapar, poliacilación. ¿Sí? Ya les dije hoy que una de las limitaciones que tenía la alquilación de Friedrich-Crafts era que se podría meter más de un grupo alquilo en el producto, pueden obtener un producto polialquilado. Eso no ocurre en la acilación de Friedrich-Crafts. Se obtiene un producto con un solo grupo acilo. No hay poliacilación. ¿Estamos? Esa es una diferencia entre la acilación y la alquilación. Espero no marearlos. Acá tienen que cambiar la palabra polialquilación, debería decir poliacilación. ¿Estamos? Y esto sí se los mencioné hace un ratito, los cationes acilio, que son los electrófilos de la acilación de Friedrich-Crafts, no sufren transposiciones. ¿Sí? Entonces no tenemos que andar haciéndonos problemas con que si el carbocatión que se genera se transpone o no. ¿Sí? Los cationes acilios no se transponen. Bien. Esto lo voy a dejar para explicarlo más adelante. ¿Sí? Cómo puedo preparar un alquilbenceno de manera eficiente. Una mezcla de acilación y alquilación de Friedrich-Crafts. Esto lo voy a retomar en un par de filminas más adelante. ¿Sí? Así que por ahora no se preocupen. Bueno, ya vimos todo lo que es la reacción de SEA en sí. ¿Sí? Lo que es el mecanismo de la reacción, cuáles son las distintas reacciones de SEA que vamos a ver, qué son las más comunes, halogenación, nitración, sulfonación, alquilación y acilación de Friedrich-Crafts, pero en todos los casos los vimos con un anillo de benceno. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo lo que quiero hacer es una reacción de SEA, pero con un anillo de benceno que tenga un sustituyente. ¿Sí? Por ejemplo, tolueno, por ejemplo, bromobenceno, por ejemplo, nitrobenceno. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la SEA cuando ya tenemos un sustituyente en el anillo de benceno? Entonces vamos a ver que vamos a tener dos factores que analizar. Una es, ¿qué pasa con la reactividad del nuevo anillo? ¿Qué pasa con la reactividad? O sea, si ese tolueno, ese nitrobenceno, ese anillo sustituido es más o menos reactivo que el benceno. Eso vamos a estudiar. La velocidad de la reacción cuando tenemos un sustituyente. ¿Estamos? O sea, la reactividad de la reacción de un benceno sustituido comparado con el benceno. ¿Sí? Eso vamos a ver por un lado. Y por otro lado, vamos a ver la famosa orientación. Porque cuando tenemos un sustituyente, un benceno sustituido,
La pregunta es, el nuevo electrófilo que entra, ¿a dónde va a ir? ¿A qué posiciones va a ir? Eso es lo que llamamos la orientación. ¿A dónde se va a orientar? ¿A qué posiciones con respecto al sustituyente inicial es que se va a meter el nuevo electrófilo? ¿Estamos? Esas son las dos partes que vamos a analizar en esto que va a ser la última parte de esta teoría. Y es la más importante. La anterior es facilísimo, ustedes se lo van a acordar fácil. Esta parte es la que más drama les va a traer. Así que presten mucha atención porque esto es un poquito más difícil de lo que yo estuve explicando hasta ahora. Bueno, cuando hablamos de reactividad, ¿sí? Estamos hablando de cuando un anillo es más reactivo que otro, estamos diciendo que reacciona a mayor velocidad que otro anillo. ¿Estamos? Y si el sustituyente tiene, si el anillo sustituido, ahora estamos hablando de anillos sustituidos, no de benceno, ¿sí? Estamos hablando de nitrobenceno, estamos hablando de tolueno, de anilina, ¿sí? Cualquier sustituyente. Ahora, si ese sustituyente es un sustituyente donor de electrones, que ya para esta altura ya los tienen que conocer, se dice que activa el anillo a la CEA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el sustituyente dona electrones al anillo de benceno, entonces les hago una pregunta y hagan pausa. Si el sustituyente es un donor de electrones y lo hago reaccionar con un electrófilo, si este sustituyente es un donor de electrones, ¿va a ser más reactivo el anillo hacia la CEA o menos reactivo? ¿Va a hacer que el anillo sea más nucleofílico o menos nucleofílico? La respuesta es que un sustituyente donor de electrones le va a donar más electrones al anillo de benceno y lo va a hacer todavía más nucleofílico. Lo va a hacer un nucleófilo más poderoso. Por lo tanto, la CEA va a ser mucho más rápida. Se dice que un anillo está activado hacia la CEA si tiene un grupo que es donor de electrones. ¿Sí? Por efecto inductivo o por efecto de resonancia. Eso ya lo vieron en un montón de ejemplos hasta ahora, que lo aplicamos acá. Ahora todo lo contrario, si el sustituyente es un sustituyente que es atractor de electrones, ¿sí? Va a hacer que el anillo de benceno no sea tan nucleofílico. ¿Sí? Que la densidad de carga negativa en el anillo no sea tan grande, porque hay un sustituyente que está atrayendo electrones. ¿Estamos? Entonces, va a perder nucleofilicidad, digamos, el anillo de benceno, y se dice que el sustituyente atractor de electrones desactiva el anillo hacia la CEA. ¿Estamos? Ahora lo vamos a ver en casos más concretos. Esto con respecto a la reactividad. ¿Sí? Si el anillo sustituido es más reactivo que el benceno o menos reactivo que el benceno. Vamos a los ejemplos. Bueno, acá hay una rápida resumen de efecto inductivo y el efecto de resonancia que ustedes ya lo conocen. ¿Sí? El efecto inductivo es la atracción o donación de electrones a través de un enlace sigma debido a la electronegatividad. ¿Sí? Y ya saben que los grupos alquilo donan electrones en forma inductiva, ¿sí? Por efecto inductivo. Los iones amonio, como estos que tienen carga positiva, también tienen una carga positiva clavada, una carga positiva formal, atraen electrones por efecto inductivo. ¿Sí? Y todos estos grupos tienen atracción de electrones por efecto inductivo. ¿Sí? Este grupo, por ahí este caso es el más raro, pero bueno, si uno piensa en la diferencia de electronegatividad, este oxígeno atrae electrones por efecto inductivo del anillo. ¿Estamos? Genera una cierta densidad de carga positiva en este carbono, lo mismo que el cloro, al ser más electronegativos. Lo mismo un grupo acilo, un grupo nitrilo, un grupo nitro, ¿sí? Son grupos atractores de electrones por efecto inductivo. Pero los más importantes son estos
los grupos alquilo y los grupos haluro. Estamos en cuanto a atracción por efecto inductivo. O donación, ¿no? Para el caso de los grupos alquilo, donación de electrones por efecto inductivo. Y después está el efecto de resonancia, que bueno, ya lo conocen. ¿Estamos? Tanto este sustituyente, como este sustituyente, como este sustituyente, son grupos que son atractores de electrones por resonancia, ¿no? Si yo este par electrónico que está acá lo muevo para acá, fíjense que tengo este doble enlace conjugado con este doble enlace del carbonilo. Este doble enlace conjugado con este triple enlace. Este doble enlace conjugado con este doble enlace nitrógeno-oxígeno. O sea que puedo hacer un movimiento de electrones. ¿Se ve? Sí, imagínense que esto es una flecha. Este par electrónico puede venir para acá y este par electrónico puede venir para acá. ¿Ven cómo el sustituyente atrae electrones del anillo por efecto de resonancia? Acá pasaría lo mismo. ¿Sí? Tendría que mandar este par electrónico acá al nitrógeno. Y acá lo mismo. El grupo nitro, ustedes ya saben que es el grupo atractor más poderoso por efecto de resonancia. Este enlace del anillo de benceno puede venir acá a formar un doble enlace y este para acá. Entonces tenemos estos tres que además de ser grupos atractores de electrones por efecto inductivo, también son atractores de electrones por efecto de resonancia. ¿Estamos? Acuérdense de eso. Repásenlo si no lo tienen. ¿Sí? Grupos donores y atractores de electrones por efecto inductivo y de resonancia, específicamente unidos a anillos de benceno. Bueno, fíjense qué es lo que hacen los grupos donores de electrones por resonancia. ¿Sí? Los grupos donores de electrones por resonancia van a ser aquellos sustituyentes que tengan, como acá, un par electrónico sin compartir. ¿Sí? De manera que puedan ser donados al anillo. Ven cómo puedo formar un doble enlace, porque este par electrónico sin compartir está conjugado con este doble enlace. Entonces, este par electrónico puede ser donado acá para formar un doble enlace carbono I, y fíjense, este doble enlace viene para acá. Fíjense lo que se genera. ¿Sí? Esta es la donación de electrones por efecto de resonancia. Acá vemos 4 ejemplos. ¿Sí? La del clorobenceno. Después vamos a hablar un poco más del clorobenceno, pero bueno, hay una donación de electrones por resonancia de parte del clorobenceno. Lo mismo del OH, de un grupo OR o de un grupo amino. ¿Sí? Todos estos grupos son grupos donores de electrones por resonancia. Fíjense que se genera primero este anión, que sigue estando estabilizado por resonancia. Yo puedo seguir haciendo estructuras resonantes hasta pegar la vuelta. ¿Sí? Eso lo han practicado un montón, supongo. Entonces, ¿qué hacen los donadores de electrones? ¿Sí? Sea por efecto inductivo o por este caso de resonancia. Producen una gran densidad de carga negativa en el anillo, mayor a la que ya tenía. ¿Está bien? Mayor a la que ya tenía. Mientras que los atractores de electrones por resonancia hacen todo lo contrario. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo nitro puede atraer electrones del anillo, que eso ya lo saben, y generar una densidad de carga positiva o una carga positiva en el anillo, y lo hacen deficiente en electrones. ¿También? Fíjense, en estos casos también se observa atracción de electrones por resonancia de todos estos grupos. Esta filmina del anterior es para que ustedes repasen atracción y donación de electrones por resonancia principalmente y puedan reconocer cuáles son los grupos donores de electrones y cuáles son los grupos atractores de electrones, que es fundamental para esta parte de la CEA. ¿Sí? Ya de entrada les digo que todos los sustituyentes que tengan un par electrónico libre, que estén unidos directamente al anillo, ven como acá el oxígeno, este nitrógeno o el mismo cloro, son grupos donores de electrones. ¿Estamos?
y generan una densidad de carga negativa en el anillo. Mientras que los grupos atractores de electrones generan una densidad de carga positiva en el anillo. Eso quiero que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Acá se dice que el anillo está activado hacia la sea, ahora les voy a explicar por qué. Y en este caso se dice que el anillo está desactivado hacia la sea. ¿Estamos? Vayamos ahora sí a los ejemplos concretos. Bueno, todavía no. Efectos concretos todavía no. De vuelta. Esta filmina para que ustedes vean distintos tipos de sustituyentes, qué tipo de efecto hacen, si es atractor o donor de electrones, y si es por efecto inductivo o efecto de resonancia. ¿Sí? Esto se lo dejo para que ustedes lo miren. Bien. Fíjense, acá tengo en forma esquemática un anillo de benceno, ¿sí? Con un grupo que es, fíjense, atractor de electrones. ¿Lo ven? Este simbolito significa que es un atractor de electrones. Acá el benceno y acá un anillo de benceno sustituido con un I que es un donor de electrones. Eso está claro, ¿no? Entonces, analicemos cada uno de ellos. Este benceno que tiene un grupo atractor de electrones, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la densidad de carga que hay acá en el anillo? ¿Sí? No va a ser tan negativa, es más, va a tener una densidad de carga positiva dentro del anillo. Imagínense que esto es un grupo nitro. Hagan pausa y vayan a la filmina de atrás. Van a ver que esto, si es el grupo nitro, genera una densidad de carga positiva en el anillo, genera una carga positiva dentro del anillo. ¿Qué les parece? Si el anillo tiene carga positiva, ¿va a reaccionar rápido con un electrófilo o no? Va a reaccionar muy lento, ¿sí? Porque ya no es tan nucleofílico el anillo. El anillo ya no tiene tantos electrones ávidos por reaccionar con un electrófilo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque tiene una densidad de carga positiva. ¿Estamos? Acá se ve que se genera un intermediario carbocatiónico, ¿sí? O sea, puede reaccionar con el electrófilo puede entrar acá, en esta posición, y genera una densidad de carga. Obviamente el carbocatión se genera, pero como tienen un grupo que es atractor de electrones, el intermediario que se genera tampoco es estable. No solamente que es poco reactivo, sino que además el intermediario que se genera es poco estable, ¿sí? Porque se tiene que formar el carbocatión de la sea, pero tienen un grupo que es atractor de electrones, ¿sí? Entonces, este grupo les está sacando electrones al anillo que ya tiene una densidad de carga positiva. ¿Se entiende? Este catión es inestable. ¿Ven cómo dice acá? La I, por ejemplo, un grupo nitro, sustrae electrones. El carbocatión intermediario es menos estable y el anillo es menos reactivo. Pero menos estable que ¿quién? Que el benceno, que no tiene nada. ¿Estamos? Lo vamos a ver, esto es una filmina así como muy general. Lo vamos a ver en los casos puntuales, lo vamos a ver mejor, ¿sí? En cambio, cuando el anillo de benceno tiene un grupo que es donor de electrones, por ejemplo un OH, entonces el anillo está recontra negativo. ¿Está bien? Es más, en las estructuras resonantes va a tener una carga neta negativa, lo que lo hace mucho más nucleofílico y más reactivo hacia un electrófilo. ¿Está bien? Porque cuando se genere el carbocatión intermediario, ustedes van a tener una carga positiva que se va a dispersar en el anillo y van a tener un grupo que va a donar electrones y va a estabilizar esa carga positiva. ¿Se entiende? Por eso son mucho más reactivos los anillos que tienen grupos donores de electrones a aquellos que tienen grupos atractores de electrones. Se dice que estos anillos están activados hacia la sea, comparados con el benceno, y estos anillos están desactivados hacia la sea, comparadas también con el benceno. ¿Está bien? Este es el orden de reactividad. Los grupos, acá se ve mejor, fíjense, en una reacción de sea,
donde tenemos al benceno con una velocidad de 1, el fenol, que es un grupo que es muy fuertemente donor de electrones, hace que el anillo sea tan reactivo hacia un electrófilo que es 1000 veces más reactivo. El clorobenceno es más atractor de electrones, por eso la reactividad disminuye, y el nitrobenceno, que es recontra atractor de electrones, fíjense cómo la velocidad de SEA es muy baja. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora, ¿qué estamos aprendiendo? Que en bencenos sustituidos, los que están sustituidos con grupos donores de electrones van a ser más reactivos que el benceno, o se van a reaccionar más rápido, y que los anillos que tengan grupos atractores de electrones van a reaccionar más lentos que el benceno, o sea, van a ser menos reactivos. ¿Estamos? Esa es la conclusión de esta filmina. ¿Estamos? La explicación es por esto. ¿Estamos? Por la reactividad como nucleófilo del anillo y por la estabilización del carbocatión intermediario. Vamos ahora sí a los ejemplos. Tampoco. Vamos a la orientación entonces. Primero les digo en forma general a dónde van a ir los sustituyentes. ¿Sí? ¿a dónde van a ir los sustituyentes? No. ¿A dónde se va a orientar el nuevo electrófilo que va a entrar? ¿Sí? Seguimos hablando de bencenos sustituidos. El sustituyente que está previamente unido al anillo de benceno va a determinar a dónde va a entrar el nuevo electrófilo. ¿Sí? Se los doy así la conclusión acá y ahora lo vamos a explicar por qué. Si el sustituyente es un donor de electrones, como el OH, como el NH2, como el CH3, ese sustituyente va a orientar la entrada del electrófilo a las posiciones orto o para a él. ¿Está claro? Como un corolario, si el anillo está muy activado se puede polisustituir. Pero eso después lo vemos. Ahora, si el sustituyente es atractor de electrones, como el grupo nitro, como el grupo carbonilo, como el grupo ciano, va a orientar la entrada del electrófilo, del nuevo electrófilo, a la posición meta a él. Salvo los halógenos, que lo van a hacer a orto y para. ¿Sí? Ahora, cuando realmente vayamos a los ejemplos, me van a terminar de entender. Pero por ahora, esto es algo que vamos a demostrar. ¿Sí? Los sustituyentes, que son donores de electrones, orientan al electrófilo a posiciones orto y para él. Mientras que los sustituyentes atractores de electrones van a orientar la entrada del nuevo electrófilo a la posición meta. Acá sí, ahí está. Acá sí vamos con ejemplos concretos. Por ejemplo, tolueno. El tolueno es un grupo, el metilo es un grupo que es un donor de electrones, eso ya lo sabemos. Un donor de electrones por efecto inductivo. Y ya les dije en la filmina pasada que como es un grupo donor de electrones, por lo tanto activante hacia la SEA, en SEA, donor de electrones y activante son como sinónimos. El metilo es donor de electrones y es activante hacia la SEA, se va a bromar y ese bromo que va a entrar, en principio podría entrar en cualquier lado, pero no va a entrar en cualquier lado, va a entrar a la posición orto o a la posición para. Perdón, a la orto y a la para. ¿Sí? Va a haber una mezcla de ambos productos. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar por qué. ¿Estamos? Grupos donores de electrones van a hacer que el electrófilo entre a orto y a para. ¿Sí? ¿A quién? Al sustituyente este. Con los bromobenceno, clorobenceno, fluorbenceno también pasa lo mismo. Y después vamos a ver que en realidad estos sustituyentes son atractores de electrones, pero son una excepción. Son grupos atractores de electrones porque es mucho más fuerte su atracción de electrones por efecto inductivo que su donación de electrones por resonancia. El flúor saquémoslo.
Hablemos de bromo, de cloro y yodo. ¿Sí? Los haluros son mucho más fuertes como atractores de electrones por efecto inductivo que como donadores de electrones por efecto de resonancia. ¿Está bien? Pero, a pesar de ser atractores de electrones, es un ejemplo donde no orientan a meta como pasa acá, sino que van a orientar a orto y para. ¿Sí? Los haluros en general, ¿sí? Lo vamos a ver en un ratito mejor, los haluros van a orientar a orto y para también, igual que los grupos activantes o donores de electrones. En este caso, en la cetofenona, este grupo acetilo, es un grupo que es un grupo atractor de electrones por resonancia. ¿Sí? Yo puedo hacer una flechita acá, generar un doble enlace acá y subir esto acá y generar una carga negativa acá. O sea, puedo donar, perdón, todo este grupo puede atraer electrones del anillo. ¿Estamos? Es un grupo atractor de electrones. Como grupo atractor de electrones, ¿qué es? Yo les expliqué en la filmina anterior que va a dar sustitución en la posición meta. Por eso, en esta reacción de la cetofenona con ácido nítrico y ácido sulfúrico es una nitración. ¿A dónde va a entrar el grupo nitro? Como esto es un grupo atractor de electrones, el nitro entra en meta. ¿Estamos? Acá estamos viendo 3 ejemplos. Bueno, ahora vamos a contestar por qué van a esas posiciones. Bueno, para responder a eso, ¿sí? O sea, está claro que son el metilo es un grupo donor de electrones, por lo tanto hace que el anillo sea más reactivo hacia la CEA que el benceno, pero yo ya les dije que entraba el sustituyente, en este caso I+, que podría ser cualquier electrófilo que ya hemos visto, va a entrar a las posiciones orto y para. ¿Sí? Como acá y como acá. Ahora voy a explicar por qué van a esas posiciones. Fíjense. Si yo propongo el ataque del anillo de benceno al I, ¿sí? Flechita desde acá hasta la I+, y hago que ese I+ entre a la posición orto, acá. Me encuentro con este carbocatión intermediario, ¿sí? Si este doble enlace se une, este par electrónico se une a este I+, en esta posición, este carbono me tiene que quedar positivo, que es lo que pasa acá. ¿Está bien? Y este carbocatión está estabilizado por resonancia, ¿sí? Hagan ustedes las flechitas. Tiene estas 3 estructuras resonantes. Pero ¿qué particularidad hay acá? ¿Qué es lo que ustedes ven? Que esta estructura resonante es la más estable de todas, ¿sí? Porque tienen un metilo que es donor de electrones. O sea, tienen acá en esta estructura resonante una especie de carbocatión terciario. ¿Lo ven? Mientras que acá y acá son tipo carbocationes secundarios. Cuando el electrófilo entra en posición orto. ¿Estamos? Entonces tiene una estructura que es muy estable de las 3. ¿Sí? Una estructura que es muy estable de las 3. Vayamos al ataque a posición para. Imaginen que es directamente la posición para. Este par electrónico ataca al electrófilo I. Entonces, si ataca al electrófilo I en posición para, y se mete en posición para, este carbono me queda positivo. Si hago las estructuras resonantes, voy a pasar por este carbocatión, que tiene la misma particularidad que este. Tiene más estructura de carbocatión terciario, y este otro también. Pero fíjense, acá también se genera este carbocatión terciario con este metilo donor de electrones. ¿Estamos? Entonces fíjense que tanto en posición orto como en posición para hay una estructura resonante que es muy estable. Mientras que en la posición meta, supónganse que este par electrónico ataca a este electrófilo I, pero la I se mete acá, en posición meta, se generaría este carbocatión. Hagan las estructuras resonantes y fíjense que en ningún momento la carga positiva se coloca adyacente al metilo.
O sea, las tres estructuras resonantes son de carácter, digamos, de carbocatión secundario. ¿Estamos? Entonces, para la formación del producto orto tenemos este carbocatión intermediario. Para la formación del producto en meta tenemos este carbocatión intermediario. Y para la formación del producto en para tenemos este carbocatión intermediario. ¿Cuál de los carbocationes es el más estable? Estos dos, el de orto y para, por lo que explicamos recién. Por eso el electrófilo va a entrar en posiciones orto o para. ¿Por qué? Porque generan un carbocatión más estable. Por lo tanto, la energía de activación para la formación de un carbocatión más estable tiene que ser menor. ¿Sí? Ahora lo vemos en la filmina siguiente. ¿Ven? Este sería el diagrama de energía para la nitración del tolueno comparada con la del benceno. ¿Sí? Energía en función de la coordenada de reacción. Fíjense, imagínense acá el benceno que reacciona nitra con el ion nitronio. ¿Sí? Tienen esta curva en azulito. ¿Sí? Este es el primer paso, el paso lento. Después habría otro paso más acá, pero no está dibujado. Lo que nos importa acá es el paso lento. ¿Sí? El primero. El benceno reacciona con el grupo nitro, el ion nitronio, para formar este carbocatión. ¿Estamos? Que está estabilizado por resonancia, pero así nomás. En cambio, cuando cuando el tolueno reacciona con el grupo nitronio, ¿sí? Cuando el grupo nitro entra en posición orto o entra en posición para, tienen esta energía de activación. Y fíjense a dónde está la energía del carbocatión intermediario, que es este. Este y este. Está acá abajo, ¿sí? Porque son carbocationes mucho más estables que este. ¿Estamos? Y en el hipotético caso que el grupo nitro entrara en posición meta, tendríamos esta curva. ¿Sí? ¿Por qué tendríamos esta curva de mayor energía? Porque este intermediario tiene tiene más energía que estos dos. ¿Sí? Estos dos son más estables que este. Eso seguro que lo ven. Entonces, como estos dos intermediarios, ¿sí? Tienen más o menos la misma estabilidad, pero son más estables que este de posición meta, ¿sí? Por eso tiene una energía de activación más baja. ¿Estamos? Aún así, este carbocatión, digamos con el nitro en posición meta, es de todas maneras un poquito más estable que este carbocatión que no tiene un grupo donor de electrones como el metilo. ¿Estamos? Esto es una comparación entonces de la nitración del tolueno en orto y para comparada con el benceno. ¿Sí? Ven como acá se ve que el metilo actúa como un grupo donor de electrones y por lo tanto un grupo activante hacia la CEA, y eso le da mayor reactividad, o sea, reacciona más rápido. Por eso esta curva es mucho más baja. ¿Estamos? En todas las reacciones que nosotros analicemos diferencias de reactividad, lo que tenemos que analizar es en casos donde se producen en dos pasos, donde hay una formación de un intermediario, en todas las reacciones donde se forma un intermediario hay que fijarse la estabilidad del intermediario. ¿Sí? Siempre la reacción va a ir más rápido cuando pase por la formación del intermediario más estable, que en este caso es el caso del tolueno, que el grupo nitro entre en posición orto o en posición para. ¿Estamos? Vamos con otro ejemplo, con el anisol o el metoxibenceno. ¿Sí? Acá ya con estructuras resonantes. Imagínense ahora que el anisol, proponemos el ataque del electrófilo en posición orto. Acá está. Me queda la carga positiva acá, que está estabilizada por resonancia. Yo puedo escribir estas dos estructuras resonantes, ¿sí? Como en el caso anterior. Pero en esta, yo puedo escribir una estructura resonante adicional, porque este par electrónico yo lo puedo bajar para formar un doble enlace oxígeno-carbono.
y el oxígeno me queda positivo, que es esta estructura resonante que está acá. No solamente tienen 3 estructuras, sino que tienen una adicional y encima la más estable de todas. ¿Por qué es la más estable de todas? Porque acá todos los átomos tienen el octeto completo. Acá los carbonos, estos, no tienen el octeto completo. ¿Está bien? Fíjense entonces que el ataque en orto produce un intermediario muy estable. Porque puedo escribir 4 estructuras resonantes y una particularmente muy estable con todos los átomos con el octeto completo. Si lo analizamos con el ataque de I del electrófilo a la posición para, observamos lo mismo. 3 estructuras resonantes y una cuarta, ¿sí?, que vendría de acá, si ustedes quieren. Una vez que llegan a esta estructura resonante, pueden seguir la vueltita, digamos, de resonancia como la venían haciendo. O este par electrónico puede bajar acá y dar esta estructura resonante, que es relativamente muy estable. De vuelta porque todos los átomos tienen el octeto completo. Pero cuando el electrófilo entra en posición meta, esa estructura ultra estable no aparece. Entonces, evidentemente, cuando el anisol reacciona con un electrófilo, ¿a dónde va a entrar? Y a las posiciones orto y para, justamente porque si entra en una posición orto o entra en la posición para, el carbocatión que se genera intermediario es mucho más estable que el que se genera en la posición meta. ¿Está claro? ¿Qué pasa con este ejemplo? Tenemos una anilina protonada, ¿sí? Si ustedes hagan la prueba con la anilina NH2+, si lo hicieran con la anilina NH2+, observarían la misma orientación que la que vimos recién con el anisol. Exactamente lo mismo, háganlo ustedes como prueba. Pero con el NH2, con el par electrónico sin compartir. Pero si tenemos la anilina protonada, como este caso, ¿qué ocurre? Ahora el grupo amino es un grupo que es atractor de electrones. Porque tengo un atractor de electrones por efecto inductivo, ya no puede donar electrones al anillo, este grupo amonio. Porque no tiene más el par libre. Lo ocupó un protón. Entonces ahora actúa como un atractor de electrones muy fuerte, por efecto inductivo, por esta carga positiva. ¿Estamos? Entonces propongamos a ver qué pasa cuando el electrófilo entra en posiciones orto, meta y para. Cuando entra en posición orto, fíjense que el par electrónico ataca al I+, el I+ entra en la posición orto y este carbono me queda positivo, que es esta estructura resonante. Entonces fíjense qué pasa. Tienen 2 cargas positivas enfrentadas. Un grupo amino que es muy fuertemente atractor de electrones a un pobre carbono que no tiene electrones. Entonces esta es una estructura recontra inestable. Más allá de que después se pueden generar 2 más. Lo mismo pasa con el grupo con la anilina protonada cuando el I+ entra en posición para. ¿Lo ven? Se genera este carbocatión intermediario que es recontra inestable igual que este. Pero en la posición meta no tengo esa restricción. ¿Sí? O sea, el electrófilo va a entrar a la posición meta no porque le guste, ¿sí?, porque tienen acá un grupo atractor de electrones, sino porque va a ser el carbocatión menos desestabilizado. Este carbocatión está re desestabilizado, es re inestable, igual que este, y este es medio inestable, pero no tanto como estos dos. ¿Se entiende? Por eso va a preferir, si el electrófilo entra, porque recuerden que esto es un grupo atractor de electrones, ¿sí?, y el anillo está desactivado, o sea, reacciona más lento que el benceno, ¿sí?, porque hay una densidad de carga positiva en el anillo. ¿Estamos? Entonces, el grupo atractor de electrones, este amino, lo que hace es que el electrófilo entre en posición meta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se genera un carbocatión
que si bien no es muy estable, fíjense porque tenemos cargas positivas por todos lados, no es tan inestable como estos dos, la entrada en orto y para. ¿Estamos? Por lo tanto, en conclusión, la anilina protonada va a reaccionar con el electrófilo en posición meta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grupo amino protonado es un grupo atractor de electrones. ¿Qué pasa con los halógenos? Los halógenos son los que van a ser, son la oveja negra de la familia, lo que van a dar la excepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los halógenos tiene una dualidad los halógenos, que yo ya más o menos se los dije en algún momento. Los halógenos son donores de electrones por efecto de resonancia, ¿sí? Pero son atractores por efecto inductivo. ¿Qué se observa generalmente más en los halógenos? Que son más fuertemente atractores por efecto inductivo que donores. ¿Estamos? Eso es lo que los hace menos reactivos hacia la Ca que el benceno. Por eso es lo que los hace estar desactivados los anillos de benceno con un halógeno. ¿Me siguen? Los halógenos, entonces, actúan como desactivantes de la Ca. Eso lo dije hace un momento. Pero son los únicos desactivantes que no orientan a meta, sino que orientan a orto y para. ¿Estamos? Y veamos por qué. Cuando el electrófilo entra a posición orto y agotó las estructuras resonantes, llego a esta estructura resonante donde acá un par de electrones puede ser donado. La pequeña donación de electrones, ¿sí?, por efecto de resonancia es suficiente como para darle cierta estabilidad a este carbocatión y que el electrófilo entre en posición orto. ¿Estamos? Lo mismo en posición para. ¿Sí? Si el electrófilo entra en posición para, yo puedo dibujar estas tres estructuras resonantes, esta y esta adicional, ¿sí?, que viene de acá, de la donación de electrones de parte del halógeno, y genera esta estructura resonante donde todo el mundo tiene el octeto completo. ¿Estamos? Por la leve donación de electrones por resonancia, ¿sí?, es que el carbocatión intermediario se estabiliza cuando el electrófilo entra en posición orto y para. ¿Estamos? En realidad, entonces, el tema es que los halógenos son menos reactivos hacia la Ca que el benceno, o sea, reaccionan más lento. ¿Estamos? Pero en cuanto a la orientación, el electrófilo va a entrar a orto y a para, justamente por la formación de esta estructura resonante del intermediario, donde todos los átomos tienen el octeto completo. ¿Está claro? Eso está resumido acá. Bueno, en este grafiquito podemos ver es lo que sería la Ca para el benceno en azul, ven que está acá abajo, y la Ca del clorobenceno va a estar más arriba, ¿sí? Porque el cloro es un atractor de electrones, entonces el cloro lo que hace es desactivar el anillo hacia la Ca, ¿sí? Lo va a hacer menos reactivo que el benceno, por eso aparecen para arriba, ¿sí?, más arriba. Pero la entrada del electrófilo en posición orto y para, si bien es más lenta que en el benceno, la formación del carbocatión en orto y para es más estable, mejor dicho, es más rápida porque el carbocatión es más estable que si el electrófilo entrara en posición meta. ¿Sí? Ven acá la diferencia de energía de los tres intermediarios. ¿Sí? El benceno reacciona más rápido, el clorobenceno reacciona un poco más lento que el benceno porque el cloro es desactivante, pero lo hace que el electrófilo entre en posiciones orto y para, ¿sí?, porque generan estas estructuras resonantes más estables.
y con mucha mayor energía de activación se generaría este carbocatión entrando el electrófilo en la posición meta. ¿Sí? Entonces, en conclusión, los halobencenos, clorobenceno, bromobenceno, son menos reactivos que el benceno hacia la CEA y si reaccionan, van a reaccionar en orto y para. ¿Sí? El electrófilo va a entrar a las posiciones orto y para. Bueno, ¿qué pasa cuando ya tenemos bencenos disustituidos? Acá tenemos que ver qué hace cada uno de los sustituyentes que están en el anillo. ¿Sí? Y utilizar la aditividad de efectos. ¿Sí? Hay veces en que los dos sustituyentes orientan al mismo lugar. Estamos viendo la orientación. Estamos viendo la orientación. Hay veces en que los sustituyentes se orientan al mismo lugar y a veces en que no. Vamos a ver varios ejemplos. Fíjense, tenemos el paranitrotolueno. ¿Sí? Tenemos un grupo donor de electrones que activa el anillo y un grupo atractor de electrones que desactiva el anillo. La CEA se va a dar. ¿Está bien? Y el metilo, como es donor, o sea, activante, orienta a las dos posiciones orto. La para imposible porque está el grupo nitro. ¿Y el grupo nitro a dónde orienta? Como es un grupo atractor de electrones, o sea, desactivante, va a orientar a la posición meta. O sea que acá hay una aditividad de efectos. ¿Sí? Tanto el metilo como el nitro orientan a estas posiciones. Por ende, por ejemplo, en la bromación, el bromo va a entrar a esta posición. Orto al grupo activante. Y da la casualidad de que meta al grupo desactivante. ¿Sí? O sea que acá todo el mundo contento, no hay ningún drama. ¿Sí? No es difícil de prever dónde va a entrar el electrófilo, porque tanto el nitro como el metilo orientan al mismo lugar. ¿Estamos? Veamos este caso, la nitración del parametilfenol. Tenemos el OH que orienta ambos son activantes, ¿está claro? O sea, van a reaccionar muy rápido. ¿Sí? El parametilfenol va a tener una reacción muy rápida, seguramente a temperatura ambiente. El oxidrilo, el OH del fenol, va a orientar a la posición orto, a las dos posiciones orto. Para no puede porque está el metilo. Y el metilo también va a orientar a sus dos posiciones orto. ¿Cuál va a ser el producto principal? El producto principal lo va a dar el más activante. O sea, va a orientar la entrada de electrófilo el grupo más activante. ¿Sí? Que es lo que está recuadrado acá. Domina el efecto director el más activante. El más activante es justamente el OH porque es muy fuertemente donor de electrones por resonancia. Recuerden que en general la donación o atracción de electrones por resonancia suele ser mucho más fuerte que el efecto inductivo, salvo en los halógenos. ¿Se entendió? El efecto de resonancia, tanto donor como atractor, suele ser más fuerte que el efecto inductivo, salvo en los halógenos. Entonces, acá como el OH dona por efecto de resonancia, es un donador más fuerte que el metilo que dona por efecto inductivo. Entonces ahí el que manda va a ser el OH, donde va a entrar el grupo nitro y orto al grupo OH. Por eso el producto es este. ¿Se ve? Vamos con este otro ejemplo, el metaclorotolueno. En el metaclorotolueno tenemos un grupo activante que es el metilo y orienta, fíjese en verde, a orto y para, a él por supuesto. Y el cloro es un desactivante, ¿sí? Pero también orienta a orto y para. O sea, el cloro orientaría acá, acá, pero también acá, orto y para a él. Ya vimos que el cloro orienta a orto y para. Entonces, en la cloración, ¿a dónde va a entrar el cloro? El nuevo cloro. A estas dos posiciones. ¿Por qué esta posición, cuando quedan los tres juntitos,
suele estar bastante impedido por impedimento estérico. ¿Sí? Entonces, los dos productos van a ser estos. ¿Estamos? Acá también no hubo problema en decir a dónde va a ir, porque tanto el metilo como el cloro orientaban a las mismas posiciones. Acá fue fácil. Pero acá también va a ser fácil, porque fíjense, tienen un metilo y tienen un terbutilo en para. Los dos son activantes. Y ambos orientan a las posiciones orto, o sea que las 4 posiciones están activadas. ¿Sí? Estas 2 por el metilo y estas 2 por el terbutilo. Pero estas 2 van a ser más difícil que el electrófilo entre acá, porque el terbutilo, si ustedes recuerdan, es súper voluminoso. Entonces, por un impedimento estérico, el grupo nitro va a entrar en las posiciones orto al metilo, porque va a ser más fácil entrar por ahí. ¿Se ve? Por eso el producto va a ser este. ¿Estamos? Estamos viendo varios ejemplos. Falta poquito, ¿eh? Muy poquito. Bueno, acá es la parte que yo les decía de alquilación y acilación de Friedel-Crafts, que se las iba a explicar un poquito mejor, y aparecía este cuadro en una filmina casi al principio, que sí, yo les dije que se las iba a explicar ahora. Bueno, si ustedes recuerdan, de hace un par de filminas atrás, unas cuantas, yo les dije que las alquilaciones y acilaciones de Friedel-Crafts no ocurren en anillos desactivados. Ahora ustedes ya saben cuáles son los anillos desactivados, que son los anillos que tienen grupos atractores de electrones. Por ejemplo, el grupo nitro, el grupo acetilo, ¿sí? Esas reacciones no dan, perdón, esos reactivos, esas moléculas, no dan reacciones de alquilación y acilación de Friedel-Crafts. ¿Por qué? Porque el carbocatión, el electrófilo de la acilación y de la alquilación de Friedel-Crafts son electrófilos débiles. ¿Sí? Si ustedes van para atrás y ven cuál es, para el caso de la alquilación de Friedel-Crafts, el carbocatión, el electrófilo es un carbocatión posta, y para la acilación es el catión acilio, el electrófilo. Son cationes que son electrófilos débiles. Entonces reaccionan muy lentamente con anillos desactivados, o prácticamente no reaccionan. Necesitan un nucleófilo fuerte para que reaccionen rápido. Por eso se dice que estas reacciones de Friedel-Crafts se dan con anillos activados, ¿sí? Con un nucleófilo fuerte, con un anillo activado. ¿Estamos? Con anillos desactivados, la reacción es tan lenta que no se da. ¿Está claro? Fíjense. Veamos este ejemplo. Si yo al benceno lo hago reaccionar con cloruro de acetilo y tricloruro de aluminio, primero, ¿sí? ¿Qué se va a formar? Y se va a formar esto. Hagan de cuenta que el nitro todavía no está. Se va a formar la acetofenona. ¿Está claro? En un primer paso. Y después, en un paso posterior, ¿esto qué es? Nítrico más sulfúrico, una nitración de la acetofenona. Pero este grupo es un grupo atractor de electrones, es un grupo desactivante. ¿A dónde orienta? A meta. Por eso el nitro se mete en posición meta. ¿Ven? Esta reacción está bien. Son dos reacciones, una después de la otra. Primero es la acetilación o la acilación del benceno y después la nitración de la acetofenona. ¿Sí? El producto final es este. Ahora, si yo lo quisiera hacer al revés, en vez de hacer primero la acilación y después la nitración, lo quisiera hacer al revés, ¿sí? Yo puedo hacer la nitración sin ningún problema del benceno, ¿sí? Y obtendría el nitrobenceno, pero ya tendría un nitrobenceno que es un anillo muy desactivado. Entonces el segundo paso, la acetilación, no la podría hacer. ¿Estamos? Porque ya les dije que la acilación de Friedel-Crafts se produce solamente con anillos activados. ¿Estamos? Por eso la cruz acá.
¿sí? Por eso, cuando ustedes llegan a un producto, a un benceno disustituido, no siempre da lo mismo, partiendo del benceno, colocar un sustituyente o colocar el otro. No siempre da lo mismo. Generalmente, en muy pocos casos, por ahí puede ser que dé lo mismo, pero generalmente es uno de las dos electrófilos es el que tiene que ir primero para que ustedes puedan obtener el producto deseado. ¿Sí? Lo repito, en este caso, si yo hago primero la acilación y luego la nitración, obtengo este producto. Pero si yo lo hago al revés, hago primero la nitración, ya después la acilación no la voy a poder hacer, porque va a ser una acilación en un anillo desactivado. ¿Estamos? Bien. Vieron que yo les dije hoy que esto después yo lo voy a volver a repasar cuando dé el seminario durante la semana. Pero yo les dije que las alquilaciones de Friedrich-Crafts, una de las limitaciones que tenía la alquilación de Friedrich-Crafts, era que, si ustedes van para atrás y se fijan, se forma un carbocatión, que va a ser el electrófilo. Si ese carbocatión se puede reordenar, se va a reordenar, y el producto va a ser otro. ¿Estamos? Entonces, si ustedes quieren sintetizar butilbenceno a partir de benceno, ¿sí? Si ustedes hicieran la reacción, que es lo que dice acá, la alquilación directa de benceno con cloruro de butilo, no obtendrían este producto. ¿Por qué? Porque en principio se formaría el catión butilo con la carga positiva en el carbono 1, que se reordenaría al carbocatión sec-butilo. Entonces no obtendrían el butilbenceno, obtendrían el sec-butilbenceno. ¿Estamos? Eso está en el seminario. Después yo lo voy a explicar cuando explique el seminario. Entonces, cuando se desea obtener un alquilbenceno, conviene hacer una acilación y luego una reducción. ¿Sí? Si yo quiero obtener el butilbenceno, la manera más eficiente de hacerlo es, a partir de benceno, hacer una acilación de Friedrich-Crafts con cloruro de butanoilo, donde tengo ya acá los 4 carbonos, y tricloruro de aluminio, para dar esta acetona. ¿Sí? Y luego, este reactivo, que es zinc amalgamado con mercurio en ácido clorhídrico, lo que produce es la transformación de un carbonilo en CH2. Es una reducción y se llama particularmente reducción de Clemmensen. ¿Sí? Después en el seminario lo voy a volver a tocar. ¿Estamos? Entonces, como la alquilación directa del benceno usando 1-clorobutano, lo que me produce es sec-butilbenceno y no esto, yo arreglo eso haciendo otra estrategia sintética, haciendo primero una acilación de Friedrich-Crafts con la cadena que yo quiero y luego ese carbonilo lo transformo en CH2 con zinc y mercurio en ácido clorhídrico, reducción de Clemmensen. Entonces ahí tengo el butilbenceno con un 73% de rendimiento. Hay otro agente reductor que es la hidracina. ¿Sí? Si en vez de usar zinc amalgamado con mercurio y ácido clorhídrico, que es la reducción de Clemmensen, si se fijan en las filminas principales, cuando yo les mencioné esta parte, que dije que lo iba a explicar ahora, también aparece otro reductor posible, que es la hidracina, en medio alcalino. ¿Sí? NH2NH2. Esa es la reducción de Wolff-Kishner. ¿Estamos? Eso es un método conveniente para preparar un alquilbenceno a partir de una acilación de Friedrich-Crafts del benceno y una reducción del grupo carbonilo a CH2. ¿Está claro? Bueno, y creo que esta es la última filmina. La CEA de anillos muy activados dan polisustitución. Si ustedes quieren, por ejemplo, bromar la anilina,
el grupo NH2 es el grupo más fuertemente activante y más fuertemente donador de electrones por resonancia. Entonces tiene un anillo muy activado. Y es muy difícil parar en la monobromación. ¿Estamos? Por eso, cuando ustedes hacen reaccionar anilina, que está muy activado, lo mismo pasaría con el fenol, ¿sí? Lo hacen reaccionar con un electrófilo, es muy posible, no muy posible, de hecho acá hay un 100% de rendimiento. Lo que obtienen en realidad es la sustitución, en este caso la bromación, de las 3 posiciones activadas por el grupo amino. ¿Está bien? No entra un solo bromo. El anillo está tan activado que entran 3. Los 3 en las 3 posiciones activadas, las 2 orto y la para. La CA de anillos muy activados dan polisustitución. Por ejemplo, anilinas y por ejemplo, fenoles. ¿Está bien? Creo que esta es la última filmina. No, esta es la última filmina. Bueno, esta es la última filmina. Acá tienen un cuadrito que les marca un resumen de reactividad y de orientación. ¿Sí? Fíjense que acá en el medio está el benceno. ¿Sí? En el medio está el benceno. Todos los sustituyentes que estén para abajo tienen menor reactividad. ¿Sí? Porque son todos estos que están acá como en celeste, son grupos atractores de electrones. ¿Sí? Por lo tanto, son todos desactivantes. ¿Estamos? Son todos desactivantes. Mientras más fuerte sea como atractor de electrones, más desactivante va a ser. Por eso, fíjense, el nitro y el grupo amonio son los más desactivantes de todos. ¿Sí? Y fíjense, como todos estos desactivantes, atractores de electrones, orientan a meta. Un poquito menos desactivantes son los halógenos, ¿sí? Pero son desactivantes, con la salvedad de que orientan a orto y para, ¿sí? Y son los únicos que orientan a orto y para, únicos desactivantes que orientan a orto y para. Y mucho más reactivos que el benceno están los grupos R, fenilo, metilo, los grupos amida, los grupos que tienen pares de electrones libres que pueden donar al anillo. ¿Sí? Todos estos grupos son grupos donores de electrones. Mientras más fuerte sea la donación de electrones, como con el grupo amino o como en el grupo OH, más rápida va a ser la reacción, más reactivo va a ser el sustrato. ¿Sí? Y para todos los casos, ¿sí? Los activadores, o sea, los grupos donores de electrones, orientan a las posiciones orto y para. Bueno, acá terminamos con SEA. Esto es todo hasta el primer parcial. Durante la semana yo voy a subir algún video del seminario, porque esto hace falta practicar bastante. Este seminario parece largo, pero ven que son muchas cosas repetitivas. Y muchas cosas se les va a pedir demostración por mecanismos de reacción. ¿Sí? Por eso sepan cuáles son los productos que se van a dar cuando se les da una reacción definida de SEA, pero también sepan el mecanismo que va a llevar a cabo. ¿Estamos? Bueno, mucha suerte, estudien. Cada uno de ustedes tiene el teléfono de algún docente asignado, utilícenlo, están todos al cohete, esperando que ustedes llamen por teléfono, van a llamar por ahí no, pero sin mandarse WhatsApp o hacerse una videollamada, lo que sea. Estamos todos, porque yo también, ¿sí? La otra vez tuve una videollamada con 2 alumnos y me puso re contento porque hacía días que no veía a nadie. Entonces, creo que nos hacemos bien a todos. Utilicen ese medio de comunicación, utilicen a los docentes que seguimos cobrando el sueldo. Así que todas las dudas que tengan, despéjenlas con los docentes asignados preferentemente, ¿sí? Y bueno, hasta acá llegó la teoría para el primer parcial. Hagan los seminarios, pregunten,
Cualquier cosa que no se haya entendido de esta teoría, que no fue fácil dar esta teoría sin pizarrón y sin hacer ejemplos alternativos, sin hacerles preguntas. No fue para nada fácil, pero espero que lo hayan entendido. Y si no lo entendieron, como ya les dije, pueden preguntar, o Don Wade, Doña Bruce y Don McMurray lo tienen este tema súper aceitado. ¿Estamos? Bueno, les dejo un saludo cordial y bueno, estudien y estamos a su disposición para lo que necesiten.